de Justicia, cabeza del Poder Judicial. Debe ser, sin embargo, amargo, ¿no? Terminar la carrera con una reforma judicial que en muchos sentidos mina o amputa la independencia de ese poder, ministro. Bueno, sí, son dos sentimientos, desde luego. Terminar la carrera como la estoy terminando, después de tantas satisfacciones, de tantas oportunidades para servir al Poder Judicial y a México, pues eso sí es de alegría. Pero desde luego terminar y sabiendo cómo está la situación con el Poder Judicial, con la Suprema Corte, con los jueces y los magistrados que también hacen de esto su vida. A veces inevitablemente sacrificamos los tiempos con la familia, con la vida personal. Se procura no hacer compromisos con gentes que no sean del propio poder para evitar conflictos de interés. El ministro que ocultó los expedientes de Salinas Pliego. Ese ministro que ha hecho pues bastantes actos de corrupción y que inclusive ha sido muchas veces señalado que puede ir a juicio político por esto, hoy dice que se va triste, su retiro con muchos beneficios monetarios. Dice que se va triste porque deja una reforma judicial por la que obviamente votó en contra lo más que pudo. Y pues dice que ahora la carrera judicial está terminada. Pues si esta carrera judicial tenía a gente como él esperando el poder para poder beneficiarse, para venderle favores a sus amigos más cercanos y sobre todo y lo más detestable para vender la justicia, pues qué bueno, la verdad, que estamos hablando que esa carrera judicial se terminó. Y alguien que le saca en la cara toda su lista de porquerías, porque ya no hay más palabras para decirlo, es el ministro Saldívar, que sabe de primera mano todo lo que ese sujeto y ese ministro que tenemos en pantalla ha hecho, y también lo dice en el programa de Grupo Fórmula. Amigos, estamos en Luchadores de la 4T. Les pido que se suscriban al canal, su like, que compartan, que me dejen en sus comentarios qué opinan de esa situación, qué opinan de este Luis María Aguilar quejándose que ya se va y de las palabras de Saldívar. Es más, primero vámonos a escuchar a Saldívar y después seguimos escuchando las quejas de este señor para que veamos y sepamos las que ha hecho, porque despedazó a este exministro empleado de Ricardo Salinas y otras cositas más. Vamos a escucharlo y comentamos. Y fui progresista cuando no era sexy serlo, cuando éramos minoría. Yo voté a favor de los derechos humanos, voté a favor de la amplitud de los derechos humanos, y Luis María Aguilar, hasta que llegó el sexenio del presidente López Obrador, estuvo en el bloque conservador. Siempre estuvo en contra de ampliar los derechos, votó por no responsabilizar a nadie en el caso de la guardería ABC, votó por ampliar el periodo de los magistrados electorales, lo cual era claramente inconstitucional. Sabemos ya la dilación en ciertos asuntos delicados. En fin, ahí está la trayectoria, que son de 15 años. El caso de Ricardo Salinas Pliego. Ahí están las jurisprudencias, los votos particulares, las contradicciones sobre lo que se decía en un momento y se dijo en otro. Yo creo que hubo un ministro típico del periodo neoliberal, vinculado a esos intereses y a esos grupos del PRI y del PAN, claramente, sobre todo del PRI y el PAN de hace algunos años, y esa es mi visión. Ahí están, casi siempre votábamos diferente en el Pleno. Él votó, por ejemplo, por la opacidad, para que no se conocieran a quién se le había exentado créditos fiscales, que eran unas cantidades millonarias. Y yo voté siempre, cuando fui ministro, a favor de los derechos humanos, aún en los casos más delicados y aún en el sexenio anterior, como se puede acreditar con mis votaciones. Entonces, ¿tú votaste por abrir la información sobre los créditos fiscales? Yo voté por abrir la información créditos fiscales, por señalar responsables en el caso de la guardería ABC y muchos otros casos en donde claramente había un bloque a favor de los gobiernos peronistas dentro de la Corte, y yo estaba en minoría en ese momento. Fuimos empujando hasta que fuimos ganando la victoria cultural de los derechos, y entonces en algún punto la mayoría... Y amigos, tan protegió este ministro que hoy llora por su retiro, Luis María Aguilar, a Grupo Salinas, que estuvo varias veces con el tema del desafuero por el caso de Electra,
porque se sabía que él estaba protegiendo y estaba librando a Ricardo Salinas de pagarse 63,000 millones de pesos. Imagínense ustedes cuánto dinero podría dar Salinas a alguien que le evite hacer ese pago. Se los dejo ahí nada más como una pregunta y repito, tan es evidente que ya no va a tener la protección del Poder Judicial, que sus acciones al retornar a la bolsa cayeron casi un 70%. Ricardo Salinas perdió en cuestión de nada casi 4,000 millones de acciones en Electra y pues se sabe que ahora va a estar solito porque este ministro pues ya se va y esta reforma judicial va a poner en jaque a muchos desgraciados como este que han vivido sin pagar los impuestos que se deben. Y es imposible que pues tienditas, lugares pequeños, lavaderos, pollerías que están todos los días trabajando estén pagando sus impuestos y ese señor que tiene grandes grupos empresariales pues simplemente no los quiera pagar. Y amigos, vamos a ver qué más dice Luis María Aguilar, porque obviamente que despotrica por la reforma al Poder Judicial. Vamos a escuchar lo que comenta y continuamos. En fin, tiene que ser una vida muy especial para poderla dedicar a esto. Y bueno, le decía, están estos dos sentimientos, la alegría y la satisfacción, y al mismo tiempo pues la preocupación, la gran preocupación de que esto resulte muy, muy mal para el país y para los mexicanos. Y no va por buen camino. Usted termina su carrera, ha tenido todos los reconocimientos, como decía, presidió la Corte, terminó su mandato como ministro, pero todos los jóvenes que habían iniciado o apostado por hacer efectivamente de la carrera judicial su vida, pues esto les viene a truncar un proyecto y le viene a truncar a la República también un proyecto de una justicia que ha sido un eterno pendiente de este país, ministro. Bueno, yo creo que cuando se estableció ya formalmente la carrera en 1994-95, que se hizo la reforma por el presidente Zedillo, pues sí se avanzó en gran forma porque se le dio ya una estructura a la carrera judicial, se señalaron los niveles, pero sobre todo se establecieron parámetros que deben seguir o que debían seguir para poder llegar a los cargos más altos de la judicatura, mediante exámenes, mediante concursos de oposición, en los que se evaluaban por lo menos en 3 etapas los conocimientos, tanto las posibilidades de elaborar una resolución, un examen que al final parecía un examen profesional con 3 sinodales. En fin, todo eso nos mejoraba las condiciones para lograr a los mejores jueces y a los más capacitados. Eso se está eliminando, no creo que sea. Amigos, y aquí quiero hacer una pausa porque dice que todo eso escogía a los mejores jueces, los exámenes, la carrera judicial y todo lo que acaba de mencionar, pero entonces esos mejores jueces, no había nada, o sea, no puedo creer que esa selección no tuviera una parte de ética, una parte de anticorrupción, como para que, bueno, ya son jueces y ahora sí, pues a ganar dinero de los mochos porque pues la justicia, los millones que ganan con su salario, pues parece que no les da. ¿De qué sirven todos esos filtros? ¿De qué sirve todo lo que acaba de mencionar si llegan a no hacer justicia? Dice que la reforma judicial los va a eliminar, pues, ¿en qué beneficiaban? Eran muchísimos jueces los que estaban haciendo su agosto todos los sábados en el Poder Judicial y él encabezándolo. De nada nos servía su examen si no estaban para impartir la justicia como verdaderamente tendría que ser. Vamos a continuar escuchándolo y comentamos. Una buena medida porque se elimina la calidad que se exige o se exigía para ser juez o magistrado. Vamos a un periodo de enorme incertidumbre, ministro. Pues sí, desgraciadamente es una incertidumbre y no sabemos cuál va a ser el resultado. Los requisitos que solicitan ahora, pues no me parecen que sean los idóneos para lograr que tengamos jueces federales. La justicia federal tiene una característica muy especial. Primero, está basada en el estudio y aplicación de la Constitución, del derecho constitucional. En segundo, la justicia federal tiene como finalidad fundamental proteger a los ciudadanos, y todos somos ciudadanos, a proteger a los ciudadanos en contra de los actos de la autoridad que puedan ser indebidos o arbitrarios.
Sí, y ahora la autoridad dice, a mí no me revisa nadie, han revisado, bueno, han retocado el tema del amparo, y ahora ya hay un tribunal disciplinario que va a estar ahí como una guillotina sobre los jueces, y creo que también a los ministros. Sí, también a los ministros, pues va a ser un tribunal sui generis que tiene unas facultades enormes. Está como de la Revolución Francesa, ¿no? El Comité de Salud Pública. Sí. Y no debería extrañarnos ni a las autoridades actuales, no debería extrañarles la existencia de tribunales constitucionales. Eso existe prácticamente en todo el mundo. Se originó en Alemania, en Austria. Y eso les molesta, que va a haber un comité que va a estar revisando estos actos de los jueces. ¿Por qué? Porque no pueden cometerse los mismos errores. Y saben que los jueces, con su libre albedrío, pues simplemente algunos, no digo, por supuesto, no vamos a generalizar, algunos cumplían con su trabajo y muchos otros no. Ahora que va a haber un comité que va a poder evaluarlos, ahora resulta que eso está mal. No, pues está re bien como estaba entonces el Poder Judicial, llegando primos, hermanos, parientes, haciendo juez a quien quisieran. La carrera judicial era nada más para unos cuantos, y ahora resulta que este ministro en su retiro pues viene a llorar y a decir que primero se va triste y segundo que la reforma pues simplemente no nos va a solucionar. Amigos, estamos en Luchadores de la 4T. Les recuerdo la suscripción al canal para llegar a nuestra primer meta. Gracias por acompañarme en esta transmisión para llegar más informados rumbo al segundo piso de la Cuarta Transformación.